Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite entablar diálogos, un espacio en el que nos permite escucharnos, que nos permite hablar, que nos permite compartir desde lugares diferentes, desde posiciones diferentes, desde puntos de vista diferentes. Convencidos y convencidas, eso sí, de que es en esa diferencia y en esa diversidad donde podemos encontrar la riqueza para poder construir un mundo más bonito, un mundo más justo, un mundo más solidario. Convencidos, convencidas, que aquí nadie tiene el monopolio de la verdad, sino que cada quien, desde sus propias experiencias, es capaz de poner ladrillitos en el compartir, del construir esa casa común. Y eso es lo bonito de estas experiencias. Eso es lo bonito de estos espacios. Antes de comenzar el tema, les quería comentar, les quería compartir, hablando de compartir, que la semana pasada estuve con compañeros, compañeras de Latinoamérica, compartiendo también sus experiencias de resistencias comunitarias frente a industrias extractivas. Estuvimos en un encuentro muy bonito en Ecuador, donde compañeras quichua, compañeras maya quiché, compañeras de Río Branco, en Cuenca, Ecuador, compañeros y compañeras de Honduras resistiendo ante los embates de industrias extractivas, de hidroeléctricas, de monocultivos, de Guatemala resistiendo frente a estas industrias que buscan despojar a los pueblos de sus territorios, de sus bienes comunes y ponerlos en función a la acumulación de capital, en esos circuitos transnacionales de acumulación de capital que hemos venido hablando en otros programas. Pero les comparto esto porque si hay algo que me traigo de ese encuentro y que particularmente se los quiero compartir, es la importancia y la necesidad del abrirnos, del ser capaces de hablar desde el corazón y escuchar también con el corazón. Estamos en momentos, y no solo en el país, y no solo lo hablo por el contexto actual del país, estamos en momentos donde el mundo está cada vez más radicalizado, donde cada quien anda buscando encontrar bandos con quien estar de acuerdo y encontrar enemigos y enemigas en el otro y en la otra. Pasa con el fútbol, pasa con los partidos políticos, pasa con los gobiernos, pasa con cualquier cosa. Estamos en un momento en los que en el mundo cualquier cosa que pueda dividir las opiniones hace que esas opiniones se radicalicen y no nos seamos capaces de llegar al encuentro con el otro y con la otra. El país pasa por momentos difíciles, el mundo pasa por momentos difíciles, pero esos momentos difíciles no se van a lograr superar bloqueando al otro y a la otra, diciéndole enemigo al otro o a la otra, sino abriendo el corazón para hablar, abriendo el corazón para escuchar también. Entender que quien no está de acuerdo conmigo tiene razones para no estar de acuerdo. Y quienes están de acuerdo conmigo también posiblemente tienen otros intereses de por qué estamos de acuerdo. Y eso pasa en cualquier lado,
en lo político, en lo comunitario, en el fútbol, en el deporte en general, en la vida, en las relaciones. Pero si no somos capaces de llegar a los entendimientos, si no somos capaces de escuchar y hablar desde el corazón, vamos a hacer muy poco lo que de verdad podamos hacer. Con esa introducción, que se me hizo un poquito larga ya esa introducción, pero lo quería poner como contexto para el tema que quiero que hablemos, ¿sí? La semana pasada se anunciaron 11 medidas que el gobierno va a tomar, 11 medidas particularmente económicas, ¿no? Ya saben que este es espacio para hablar de economía. Entonces, quiero que hablemos sobre esas 11 medidas que se van a tomar. Evaluándolas no tanto por el gobierno, no veamos al gobierno, no veamos a la figura, no se trata de defender, atacar al gobierno, sino veamos las medidas. ¿Sí? En ese sentido, dentro de esas 11 medidas, no me da el tiempo para ir una por una, pero lo que hice fue agruparlas. Creo que podemos agrupar las 11 medidas como en 3 grandes categorías. ¿Sí? Por un lado, categorías que tienen que ver con la renuncia de ingresos del Estado a través de la eliminación temporal de algunos impuestos. Una segunda categoría que tiene que ver con cosas normales que el Estado debería ya de estar haciendo. Y una tercera categoría que tiene que ver con todo el tema arancelario. Y que se han anunciado algunas exenciones a los aranceles, por lo menos temporalmente. Entonces, en esa lógica, esas son las 3 grupos de categorías que quiero que veamos. ¿Y cuáles son los pros y los contras de esas 3 categorías? La primera categoría, que tiene que ver con la renuncia de ingresos del Estado a partir de la eliminación temporal de algunos impuestos. Me refiero particularmente a los del FEFE, el COTRANS, los que estaban al combustible. A ver, ahí hay que decir que sí, ese es un efecto directo al precio del combustible que paga el consumidor y la consumidora, pero que tiene también su contra, que el FEFE, que es uno de los impuestos que están siendo excluidos, se ha utilizado para pagar, o para financiar más bien, el subsidio al gas licuado que se le da a los hogares. Entonces, esa medida de la reducción del FEFE al combustible, pues debería de estar acompañada de la medida sustitutiva, es decir, ok, si se perdona el FEFE, si se deja de cobrar este FEFE al combustible, pues cuál va a ser la estrategia del Ministerio de Hacienda para financiar el subsidio al gas licuado. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Sí? Porque, pues sí, se pueden ver cómo se hacen malabares el Ministro de Hacienda para ver cómo pagarlo. Pero si estamos hablando de una política planificada, pues a la par de la eliminación del FEFE, se debería de haber contemplado, y por lo menos hasta este momento no es público, si existe o no existe, esa otra fuente alternativa de ingresos. O si se va a recortar en alguna otra área para financiar esa partida, que es el subsidio al gas licuado. Y lo mismo pasa con el COTRANS, ¿no? Entonces, pero con el COTRANS incluso parece que hay todavía otro tema que tiene que ver con el subsidio al transporte público, donde no termina de quedar claro cuál es cuáles van a ser los criterios para otorgarse el subsidio. Hemos visto rutas que incrementaron arbitrariamente el precio del pasaje. Entonces, es importante no solo anunciar la medida de quitar el COTRANS y de replantear el subsidio, sino al final de cuentas cuál va a ser ese marco jurídico legal establecido para que quede. Entonces ahí tenemos ya ese primer conjunto de medidas.
Vale decir, en este sentido, que hay diversos estudios que demuestran que si el gobierno, o cuando un gobierno lo que busca es tener un impacto directo en las poblaciones de menores ingresos, son más efectivas las políticas de gasto público que las medidas de ingreso. ¿A qué se refiere eso? A que si el objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas con menores ingresos, de los sectores en mayores condiciones de vulnerabilidad, es más efectivo cuando los gobiernos dedican recursos, dedican gasto público a una política planificada de protección social. Ojo, no de asistencia, sino de protección social, entendiendo a la ciudadanía como sujeta de derechos. Y que como sujeta de derechos, el Estado está en la obligación de cumplir con un piso mínimo de protección social. Y cuando hablamos de protección social, estamos hablando de los accesos que tienen esos hogares a condiciones mínimas de vida. Condiciones mínimas que les aseguren una vida digna. Porque condiciones de vida mínimas pueden ser cualquiera, pero condiciones que aseguren una vida digna. Por lo menos eso como un piso mínimo. A eso hablamos como protección social. Estamos hablando de políticas de educación, políticas de salud, políticas de transferencias directas, políticas de acercamiento con las comunidades, políticas de proyectos comunitarios, políticas de toma de decisiones desde las comunidades, de la descentralización del Estado para acercarlo a las comunidades y ponerlo en función de las decisiones de las comunidades. De eso estamos hablando. Y que ese tipo de programas son más efectivos en mejorar las condiciones de vida de las personas que renunciar a ingresos. Porque aquí también hay que ver toda la parte de ingresos que el Estado está dejando de percibir por todos los marcos de incentivos fiscales que se han venido aprobando. No solo este gobierno, incentivos fiscales se han venido aprobando desde los 90s, pero que se convierten, sin un marco jurídico y sin un marco establecido, se convierten más en privilegios fiscales que en incentivos fiscales, ¿no? Y en ese sentido es importante que en la política de ingresos de los estados poder ir reconfigurando, transformando la forma en cómo se cobran los impuestos para que dejen de recaer en los hogares y que se concentren en los impuestos que recaen en las ganancias de capital. Ahí tenemos, por ejemplo, los impuestos al patrimonio, todos estos marcos de incentivos fiscales que se han venido aprobando y todos los incentivos fiscales que se están ofreciendo. Por ejemplo, Bitcoin City es todo un ejemplo de lo contrario a lo que se propone, ¿no? Porque ahí dice que se van a eliminar todos los impuestos menos el IVA, cuando desde esta lógica lo que se debería de hacer es totalmente lo contrario, gravar a los capitales, gravar esas ganancias de capital y disminuir la carga de los hogares. Pero bueno, eso pasa de las 11 medidas. El segundo conjunto de medidas que decimos, o que el gobierno ha anunciado, es el que tiene que ver con el despliegue de inspectores, de regulaciones, de marcos que van a estar estableciendo que los precios se cumplan, que los precios del gas se cumplan, que los precios de la gasolina se cumplan, que los precios del transporte público se cumplan. Eso, de nuevo, eso lo pongo en esta segunda categoría de cosas que el Estado ya debería de estar haciendo. No se necesita un contexto de emergencia, o un contexto de alta inflación para que el gobierno esté ejecutando esas medidas. Esas son cosas que los gobiernos deberían de estar haciendo y que si eso ha fallado gobiernos anteriores, pues que tampoco eso quiere decir que es una medida extraordinaria del gobierno actual, sino que como ciudadanía debemos exigir que esas cosas se deberían de estar haciendo siempre. Y el tercer grupo de medidas económicas
lo podemos ver con el tema arancelario, donde se han anunciado la suspensión de los derechos de importación de diferentes productos, ¿no? La lógica, según el gobierno, o según estas 11 medidas anunciadas por el gobierno, es abaratar los costos, abaratar los precios, ¿sí? Porque si el gobierno deja de cobrar esos aranceles, pues eso reduciría, bajo esta lógica, los precios a los que llegan al consumidor final. Sobre esto también creo que hay un poco de tela que cortar. Ya hemos analizado aquí, antes de que se hayan anunciado estas medidas, y hay mismos funcionarios públicos lo han reconocido, que la inflación, que el proceso actual de inflación que estamos viendo, este aumento generalizado de precios, que particularmente se han venido viendo en los últimos meses, no es culpa solo del gobierno. Aquí juegan mucho los factores externos. El aumento en el precio del petróleo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, toda la reestructuración que todavía no se termina de dar en el marco de la pandemia, de los confinamientos, la crisis de los contenedores, que son temas que ya lo hemos venido viendo en otros programas, ¿no? Donde el actual proceso inflacionario tiene un gran componente del sector externo. Y en ese momento decíamos que los gobiernos no tienen la capacidad de incidir, por lo menos este gobierno pequeño, vea El Salvador, no tiene la capacidad de incidir en los precios internacionales de los productos. Pero sí tenía la capacidad de hacer política pública, ¿sí? Eso lo decíamos ya en esos programas. Y que la política pública que deberían de estarse ejecutando es aquella que te permita ir despegando la dependencia a ese sector externo y construyendo mucha más dinámica en lo territorial, en la economía local. ¿Por qué? Porque esto no solo es una cuestión de opiniones, es una cuestión de razonamiento. Si lo que está pasando tiene que ver con los factores externos, con lo que está pasando fuera, pues entonces lo que hay que intentar es hacer que esos factores externos pesen cada vez menos, y eso solo se sirve o se logra apoyando la economía local, fortaleciendo las dinámicas locales, la territorialidad de las economías. Lo que pasa con esta medida de los aranceles es que va otra vez en el sentido contrario, porque al quitar aranceles lo que se hace es facilitar la importación y por lo tanto aumentar el mercado interno con productos que vengan de fuera, productos que vienen de fuera trayendo ya consigo toda esa dinámica de los factores externos que hemos estado hablando. Y que ya en muchas ocasiones el tema arancelario ha sido un problema. Lo hemos visto en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con República Dominicana, en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que era básicamente otro tratado de libre comercio, donde el tema arancelario es sumamente delicado. ¿Por qué? Porque potencialmente puede ser muy peligroso si no se maneja de manera adecuada. Porque implica a meter al mercado local producto de fuera más barato, que muchas veces se compite o se produce en condiciones muy diferentes a las que tienen los productores locales. Y entonces esa oferta que viene de afuera termina ahogando al productor local, que no logra competir porque son condiciones totalmente asimétricas de producción. Eso es particularmente grave en sectores como el maíz o en sectores como las hortalizas, la producción de hortalizas, donde me parece que aquí sí que el gobierno hizo un atarrayazo, ¿no? Así sacó la red y dijo todo, venga. Cuando más bien se podría haber hecho algo mucho más a detalle con productos que en efecto no producimos, como el trigo, ¿no?
sobre todo ahora que viene la crisis con Rusia y Ucrania y El Salvador no es productor de trigo, entonces por ahí ese tipo de productos sí que pueden tener más beneficios cuando se quitan aranceles, pero no tanto con aquellos que sí se producen en la economía local y que abarrotar el mercado nacional con producto importado más barato puede al final de cuentas terminar de ahogar al productor local y la medicina puede terminar siendo mayor que la enfermedad. Bueno, un poco estas son las reflexiones alrededor de estas 11 medidas que se tomaron. Les invito también, ¿no?, a comentar un poco, no sobre las opiniones que tengan. De nuevo, no se trata de defender, atacar a los gobiernos, se trata de que como ciudadanía seamos críticos y tengamos una mirada crítica de todo lo que se hace. De mi parte, lo dejo por aquí. Nos vemos el próximo lunes. Un saludo y un fuerte abrazo.